Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy de manera presencial, todos aquellos que de manera virtual también nos están acompañando. Hoy, bueno, un lujo realmente contamos con la doctora, abogada, farmacéutica, Cristina Corsi, quien nos va a ilustrar con respecto a lo que es medicamentos, versión 2026, con todas estas modificaciones y todo lo que respecta a la parte reglamentaria, cadena de distribución, bueno, todos temas que hacen lógicamente a lo que es el fundamento de la farmacoeconomía, pero ya más segmentado. Así que, doctora, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Y desde ya las preguntas que quieran formular, con todo gusto, la doctora está para esto. Muchísimas gracias, Cristina, muy amable. Bueno, muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Gracias a los que se unieron en forma virtual y a los que vinieron en forma presencial. Siempre es mejor hacerlo en equipo y que el equipo esté presente. Bueno, yo, como bien dijo Víctor, vengo casi todos los años a dar esta clase. Le hice las actualizaciones que corresponden a las últimas modificaciones. Pensaba qué tiempos difíciles para hablar de esto, hasta que me acordé de las patentes y dije, no, mejor hablemos de esto, porque ese tema me parece más complicado. Y bueno, vamos a avanzar entonces con la presentación. No. ¿Es este? Hay que ponerlo en cortado. ¿Cortado? ¿De cortado? ¿De canto? Permiso. Sí, por favor. Está apagado. Todo apagado. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Bueno, esto es un poco el índice que tenemos de los temas que vamos a ir tocando. Bueno, siempre quiero darle valor y recordar la importancia del medicamento en la contribución a la salud. Sabemos que desde la vacuna de la viruela, ¿no? que se descubrió por casualidad, las vidas que salvan los medicamentos, la contribución que hacen a la salud, es realmente decisiva. Por supuesto que hay otras tecnologías que también han evolucionado marcadamente y entonces también se deben tener en cuenta. Pero en mi caso, al ser farmacéutica, digamos, quiero revalorizar el tema de los medicamentos y últimamente, en los últimos años, un cambio de paradigma en lo que es la innovación. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medicamentos? Cuando hablamos de medicamentos estamos hablando de una gran variedad de presentaciones, algunas son de desarrollo reciente, como por ejemplo las terapias génicas, la celular o la tisular. Los biológicos existen hace muchos años, digamos, pero realmente el avance de la ciencia en este tipo de terapias en las que el ADN o el ARN, digamos, se transforma, se modifica y se transfiere, realmente han logrado los tratamientos para enfermedades que hasta hace poco no tenían ningún tipo de tratamiento. Pero no debemos olvidarnos que hay algunos medicamentos, hablando de medicamento como un concepto general, ¿no? Y siendo la especialidad medicinal algo muy particular, con una fórmula cual y cuantitativa definida, y no es así en el caso de todos los medicamentos. Por ejemplo, los fitofármacos o los gases medicinales, bueno, y también tenemos los magistrales, ¿no? Que son los que se hacen en las farmacias. El viaje del medicamento. Sabemos que para que un medicamento llegue a tener registro ante la autoridad regulatoria, deben pasar por unas etapas cada vez más específicas, cada vez más incisivas y precisas. El año pasado, en diciembre del 2012, se cambió la normativa
en función al Consejo Internacional de Armonización, el ICH, AIMAT se incorporó a este organismo y ha cambiado la regulación, la ha actualizado para los estudios clínicos. Esto también es una especie de consecuencia de la pandemia, donde no hubo tiempo para el desarrollo en función a las plataformas anteriores. Entonces, esta norma permite que sean modelos adaptativos. Inclusive se han desarrollado subfases, como la fase 1 A o B, la fase 2 A o B, y por supuesto la fase 3, que es la fase de confirmación. Se incorporó un capítulo que es de la gobernanza de datos para evitar todo tipo de sesgos en la observación y en los registros de los estudios que se hacen. Sabemos que post-comercialización abarca a partir de la fase 4, fase 1 seguridad principalmente, fase 2 seguimos con la seguridad, pero sobre todo la acción terapéutica, son fases exploratorias. La fase 3 es la fase de confirmación, confirmamos que la molécula es segura, confirmamos que la acción terapéutica es la que estamos buscando, obtenemos todos los datos que nos vayan a permitir el registro de la especialidad medicinal, y la fase 4 es cuando ya está registrado y en el mercado, y al alcance de la población en general, lo que se dice en el mundo real. Bueno, en esta fase 4 nosotros digo como humanidad, ¿no? Tenemos tristes historias de situaciones que se han vivido, ¿no? Todos sabemos lo de la talidomida en la década del 60, con las malformaciones, principalmente en los casos en que se administró a embarazadas, porque era una especie de sedante y antiemético, pero también, por ejemplo, y más recientemente, fue con el rofecoxib, un inhibidor de la COX-2, que también parecía realmente que se largó al mercado como una estrella, digamos, una molécula que venía a reemplazar a los AINES porque tenía muchísimas menos efectos adversos gastrointestinales, y al poco tiempo tuvieron que retirarlo del mercado porque justamente era el tema de que ACVs se empezaron a notificar incidentes de ACV y también infartos de miocardio. Entonces, el futuro para los diseños modernos de estos medicamentos son estos protocolos adaptativos, se llaman, donde hay fases y subfases, y se pueden hacer no solo las adendas, que habitualmente se hacen a los ensayos clínicos, a los protocolos de los ensayos, sino que son como especies de estaciones donde salen diferentes carriles o diferentes vías de estudio, ¿no? O sea, no se disminuye en absoluto el control sobre la seguridad del paciente, se intensifican la gobernanza de datos, la calidad es por diseño durante todo el proceso, pero a la vez se flexibiliza el estudio. Bueno, dicho esto, vamos a ver, acá se coordinan un poco algunas cosas, pero productos para la salud regulados por el ANMAT. Bueno, básicamente tenemos cosméticos también, tenemos productos de farmacopea, pero si vamos a ver medicamentos, productos médicos y algunos suplementos dietarios son los que habitualmente vemos en los establecimientos comerciales y sobre todo también en la internación, ¿no? Los medicamentos, el INAME, digamos, les otorga para el registro un número de certificado. El número de certificado les permite la comercialización a los laboratorios, ya sean fabricantes o importadores. Es un segmento altamente regulado,
ANMAT también establece la condición de venta para cada una de las especialidades medicinales. Ustedes saben que hace poco se cambiaron algunas condiciones de venta de algunos medicamentos, principalmente que se han hecho de venta libre. En algún momento se han hecho más estrictas algunas presentaciones de psicotrópicos, por ejemplo, que no estaban con receta oficial y por ser sustancias de abuso se cambiaron de lista. Y además está siempre pendiente de estas situaciones para los cambios y ajustes. Sí, tengo una consulta con respecto a eso, porque hace poquito fui a buscar un medicamento que me han solicitado, y el visitador médico me dijo, no, ya es de venta libre, no lo traigo más. ¿Qué parámetros toman la ANMAT para decir, bueno, es de venta libre? Bueno, ahí hay una controversia muy marcada. Por ejemplo, el diclofenac de 25 es de venta libre y el diclofenac de 50 no. El diclofeno de 400 es de venta libre y el de 600 no. Sí. Cuando sabemos que si te tomas dos ibuprofenos de 400 son 800. Bueno, hay tensiones políticas, económicas, financieras y conflictos de intereses. Si pensáramos solamente en la salud pública, lo conveniente sería que sigan bajo receta, pero al no ser bajo receta, ¿no? Porque está venta libre, venta bajo receta y venta bajo receta archivada. Al ser venta libre el financiador no lo cubre. Esa parte, digo, Bueno, básicamente la pregunta era, ¿qué parámetros toma la ANMAT como...? No, bueno, la decisión se toma a nivel político en este caso, ¿no? Porque si no, también te podrían prohibir la venta de 2 ibuprofenos de 400 y uno de 600 venta bajo receta. Y realmente uno va y compra 2 cajas de ibuprofeno 400 o el ibuprofeno 400 por 20. Bueno, son drogas seguras que no han, eso también, por supuesto, se tiene en cuenta, ¿no? Son medicamentos que están en el mercado hace muchos años, aunque a mí no me gusta mucho justificar de esta manera porque hace un tiempo sacaron el Cisapride, ¿no? Por eso hay un montón que están sacando. Claro, pero sacaron del mercado el Cisapride, claro. ¿Por qué? Porque decían que, bueno, también hay un evento cardiovascular. Entonces, parecería que medicamentos que son altamente probados, digamos, finalmente después lo prohibieron. Entonces, si vos me decís una justificación que sea 100% efectiva y razonable, no la tengo, la verdad que no. Pero bueno, creo que hay una cuestión de políticas de medicamentos. Son políticas de medicamentos. ¿Afecta o no afecta a la seguridad pública? Bueno, afecta seguramente la seguridad pública, pero más afecta otras cuestiones, como por ejemplo, es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver dónde compras además ese medicamento. Si lo vas a comprar fuera del canal legal de abastecimiento, que legal es lo que es legal ahora, mañana puede ser legal otro circuito, ¿no? De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que se está hablando, y en el TNU 70 esto también se planteó de que se pudieran vender medicamentos por fuera de la farmacia, los medicamentos de venta libre. Como en México, otros países. Como en otros países, bueno, en España no se puede, pero en España, por ejemplo, se puede, también lo vamos a ver más adelante, me estoy spoileando a mí misma, pero el tema de la venta online. Y la venta online sí sale de dónde, porque, bueno, yo les estaba comentando antes que el año pasado hice una diplomatura en logística y uno ve la complejidad de la logística de los medicamentos y la importancia de la conservación, la custodia, la trazabilidad para que cuando uno adquiere ese medicamento, adquiera ya sea a título oneroso o gratuito, el medicamento esté en condiciones y sea un medicamento legítimo. Uno, ahora estamos hablando de la talidomida o del rofecoxib, pero uno podría hablar de muchos medicamentos. Yo me recibí en el 92, cuando se creó el ANMAT. En 1992
fue también lo del propóleo. Por supuesto que en ANMAT no se creó por el propóleo, ya estaba decidido como política sanitaria, ¿no? De salud pública, crear el ANMAT, pero triste año, digamos, porque ¿no? Hasta un simple caramelo causó la muerte de pacientes. En este caso no eran pacientes, ¿no? Era la población habitual que adquiría ese tipo tenía propóleo, caramelos de propóleo, ¿no? Para la tos. Bueno, productos médicos, el producto médico, y acá les puse condición de venta, al final dice Vademécum Nacional de Medicamentos. Sinceramente, si les tengo que decir dónde ver si un medicamento está en condiciones de ser comercializado y estar disponible para la venta, es ahí, es en el Vademécum Nacional de Medicamentos. El Vademécum Nacional de Medicamentos se llega a través de la página de ANMAT y creo que se revalorizó a partir de lo que pasó con el fentanilo. Lo que pasó con el fentanilo, digamos, en ese momento sacaron del mercado HLB, ¿no? Completo, cuando salió la disposición ANMAT cancelando la comercialización. Y ahí ellos, porque ya había habido otro tipo de problemas, como por ejemplo con la dexametasona de HLB, que había sido unos meses antes, que HLB había comercializado dexametasona, esto todo, no les pongo los números de posiciones, pero se pueden buscar en ANMAT, esto es farmacéutica hospital, así que todo esto lo sufrimos semana a semana, porque cruzaba en amarillo todo el tiempo, ¿no? Y en algún momento la dexametasona de HLB había salido, venía siendo siempre en envase de vidrio, con calidad farmacológica, por supuesto, y de golpe aparece en el mercado dexametasona inyectable, pero en envase de plástico, tipo poliam, sí. Y entonces ahí empezó a surgir, pero ¿dónde podemos ver realmente si el producto está en condiciones de ser comercializado? Si tiene un número de certificado, y lo tenía, pero no estaba en condiciones de ser comercializado. Entonces son como pasos diferentes que hay que tenerlos claros, porque una cosa es que tenga el número de certificado y otra cosa es que esté en condición de venta. Es como que el número de certificado lo obtienen al momento del registro, de la autorización para la elaboración, pero que el producto haya pasado lo que se llamaba el corte del primer lote, y entonces sí esté disponible para la comercialización, nosotros los simples profesionales que trabajamos al pie de cama o en la farmacia, digamos, de una institución, ¿cómo nos enterábamos? Y es acá, es en el Vademécum Nacional de Medicamentos. Cuando un producto no está en condiciones de ser comercializado, por más que cuente con número de certificado, no puede aparecer en el Vademécum. Eso es lo más importante. Y respecto a los productos médicos, tiene un menor nivel de regulación, ustedes saben, se clasifican en 1, 2, 3 y 4, siendo la categoría o la clase 1 los de menor riesgo y la clase 4 los de mayor riesgo, y además, bueno, en general son los implantables, los que además tienen una fuente de energía propia o externa, podrían ser, por supuesto, marcapasos, implantes de cadera. Tienen un menor nivel de regulación los clases 1 y 2. No tienen que tener propiedades farmacológicas y a veces la forma engaña. Porque, por ejemplo, el ácido hialurónico inyectable es un producto médico. Inclusive hay productos médicos líquidos y refrigerados. Así que para identificar bien si el producto es una especialidad medicinal o un medicamento, lo conveniente es siempre buscar el registro, o directamente en el envase tienen que identificar si tiene número de certificado o PM. Cuando tiene PM, las XXX identifica el número de producto médico y el número después del guión identifica a la empresa, importadora o fabricante, o sea, la marca.
Y que si no tienen propiedades farmacológicas, ¿qué tienen? Bueno, pueden ser propiedades físicas, como por ejemplo el ácido hialurónico, que es una lubricación, o una propiedad de sostén para los que son inyectables, por ejemplo, en el rostro, o de lubricación para el ácido hialurónico que se inyecta en la rodilla. Pero hay otros que son adhesivos. ¿Y el stent? El stent, ahí, el stent que libera medicamentos. Bueno, ahí la propiedad principal es física. Sí, sí. La propiedad principal es física, es un producto médico. El único producto médico, el único producto que yo creo que tiene doble registro, o sea que lo ve tanto el INAME, que el Instituto Nacional de Medicamentos, como el Instituto Nacional de Productos Médicos, son las bolsas de sangre que vienen con el anticoagulante incorporado. Es como que es un producto médico que tiene doble control, digamos, de las dos autoridades, de los dos institutos. ¿El stent no? ¿El stent liberador de fármacos? El stent creo que no. Pero además, en general, el stent lo que tiene es que no es de fabricación nacional, que son importados. Entonces, muchas veces se ha modificado el listado de los países de alta vigilancia sanitaria, pero bueno, por supuesto, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, siguen siendo Australia, Israel creo actualmente también, siguen siendo países de alta vigilancia sanitaria, y siempre cuando se registra un producto acá en Argentina que ya está registrado en uno de estos países de alta vigilancia sanitaria, es mucho más fácil el registro, ¿no? Es como una consecuencia de... Con Brasil, por ejemplo, se trabaja más, quizá trabaja con ANMAT comunicándose. No es que es considerado alta vigilancia sanitaria, sino que se considera como un partner, ¿no? Entonces ahí se comparten información, incluso hay ensayos clínicos, digamos, que se están haciendo simultáneamente, y entonces se trabaja más en equipo. No es como, bueno, lo damos por hecho como pasa con Europa o con todo países de alta vigilancia, ¿no? Y con los suplementos dietarios, lo que le quería poner es que, bueno, en general son la tercera pata de ANMAT es el INAL, también tienen que tener registros en el INAL, excepto aquellos que son nutriciones parenterales, las nutriciones parenterales totales, que se elaboran en laboratorios específicamente habilitados a tal fin, como fórmulas magistrales y específicas para un paciente, pero también la industria elabora con una vida útil de unos meses estas bolsas de nutrición parenteral, en donde vienen los lípidos, los aminoácidos y el aporte de dextrosa 50. Estas bolsas digamos, como especialidad medicinal de la industria con fórmulas policuantitativas definidas, son especialidades medicinales, porque esto se inyecta subclavia, ¿no? O inclusive, bueno, la industria no elabora para para bebés prematuros no, pero sí hay laboratorios específicamente habilitados por ANMAT como fabricantes de estas bolsas de nutrición, y esto no entraría dentro de lo que es el INAL, ¿no? Pero sí lo que son los suplementos dietarios y también estos alimentos con propósitos médicos específicos, que son todas estas fórmulas específicas, por ejemplo, para enfermedades renales, o que no tienen lactosa, o que no tienen enzima, para una determinada enzima. Bueno, no quiero dar nombres comerciales, pero me salen todos esos nombres comerciales que son, los médicos nutricionistas, por supuesto, los conocen. Y después, como última opción, tenemos también todos los medicamentos que no dejan de ser medicamentos, pero que tienen una categoría diferente, que son los productos de farmacopea, porque al ser medicamentos de una complejidad muy básica, no llegan a ser especialidades medicinales, quedan en el contexto de productos de farmacopea. ¿Los homeópatas? Estaban también al principio, los puse, medicamentos homeopáticos, y cuando puse la variedad de medicamentos que hay los puse,
porque hay farmacias que se siguen dedicando, tienen una escuela alemana y además enseñan, lo estudian. La verdad que no conozco mucho el tema, pero sé que existe y que se merece respeto porque hay gente hay médicos que lo prescriben, farmacias que lo preparan y pacientes que lo consumen. Pero no, la verdad que te diría que en mi trayectoria he hecho un poco de casi todo, pero homeopatía no. Homeopatía la verdad que no conozco tanto, pero sigue estando. Bueno, a mí siempre me gusta hablar del medicamento porque al final el medicamento seguro, porque la cadena legal de abastecimiento es lo que le va a dar continuidad a todo este background que tiene el medicamento, ¿no? Que estamos viendo, cómo se elabora, cómo se registra, cómo se larga el mercado. Y entonces, después que la cadena legal de abastecimiento no se cumpla, digamos, bueno, da oportunidades para la incorporación hay un montón de tristes casos que uno podría recordar, ¿no? Entonces, medicamentos ilegítimos. Cuando el medicamento se convierte en ilegítimo, y acá les puse los casos más comunes: medicamentos robados, los que son objetos de operaciones de contrabando. Ustedes saben que medicamentos robados, bueno, yo no sé si alguno es farmacéutico. Yo soy farmacéutica y les digo, la cantidad de medicamentos robados que circulan es impresionante. Uno se puede dar cuenta, sospechar. Fehacientemente uno no lo puede saber. De todas formas, yo tengo un sesgo también porque como trabajé mucho en fiscalización, entonces obviamente no me tocaba ver los casos en los que se cumple, sino los casos en que no se cumplen, pero circulan muchísimos medicamentos robados y principalmente robados de instituciones y principalmente de instituciones que no tienen muchos controles y vuelven a la cadena legal a la cadena de comercialización, no legal, la cadena de comercialización. Entonces, uno lo sospecha, lo ve cuando tienen el precinto roto. Si vos tenés como proveedor una droguería que te trae los envases, así sea de un medio contraste, ¿no? De lo que sea, pero con el precinto de seguridad roto, eh, y troqueles anulados, hay muchas pistas que dan. Y con el medicamento trazable, bueno, con el medicamento trazable se convierte un poco más dificultoso, ¿no? Porque si yo trabajo bien, lo voy a querer recibir y trazar, pero hay lugares en donde no se traza, hay provincias que no han adherido. Yo por eso, bueno, sé que hay alumnos inscriptos que están en las provincias o en otras jurisdicciones, digamos. Cada uno tendrá su realidad. Yo hablo desde la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo y trabajo, aunque soy del interior, soy de Córdoba y estudié en Rosario. Eh, pero cada uno puede seguramente aportar lo que ve desde su jurisdicción, porque la Argentina es muy grande. La ley del medicamento es una ley nacional, la ley Oñatibia, digamos, del concepto de medicamento, qué es un medicamento. La 17.565, la ley de actividad farmacéutica, rige en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad no tiene su propia ley de actividad farmacéutica, o sea, es la ley nacional, y hay provincias que han adherido a la ley nacional. Esto es un país federal y entonces tenemos, además de lo que decimos siempre y lo hemos escuchado todos, un sistema de salud segmentado, fragmentado, tenemos un país federal. Entonces es probable que mucha de la normativa que nosotros vamos viendo acá, en las provincias que no adhirieron a la 17.565, tengan su propia legislación farmacéutica, no así la ley del medicamento. Y, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene la ley 10.606 y
es bastante más estricta que la 17.565 actual, que fue muy modificada en la década del 90, en la época de Caballo, sobre todo con la desregulación económica, ¿no? Con la ley de desregulación que salió en ese momento. Y que ahora estamos pasando por tiempos similares, así que ahora después más adelante los vamos a ver. Los no registrados ante la autoridad sanitaria, los medicamentos y muestras de medicamentos vencidos, los medicamentos adulterados y los medicamentos falsificados. Les podría decir que tengo experiencia de haber visto todo esto, a veces en casos más resonantes en lo político, digamos, lo publicitario, los medios, y en otras no tanto. Sí, un poco siendo lo político y también relativamente actual, pensaba con no registrados ante la autoridad sanitaria, esta importación que hubo de algunas provincias de países como India. No sé ahí cuál sería bueno, desde tu mirada y Mira, me parece que el año pasado lo puse ese tema porque estaba como ahí muy en el debate. Hubo un cruce ahí como que Mendoza decía: queremos que ANMAT intervenga. Y ANMAT decía, bueno, ANMAT no decía nada, porque ellos son técnicos, ¿no? A nivel más político decían, bueno, las provincias pueden tomar sus decisiones porque el país es federal y salud es una facultad no delegada por las provincias a la nación. Entonces, pero después, a ver, tenemos que pensar que India, nosotros tenemos una industria farmacéutica fantástica, la verdad que ustedes saben, el Pembrex, ¿no? El pembrolizumab, el primer biosimilar que tiene el pembrolizumab, que es de Lea, el Pembrex, es en Argentina. O sea, tenemos una industria farmacéutica, más allá de lo que cada uno piense de las patentes. No estoy hablando de las patentes, si tendría que pagar o no pagar, pero yo digo el nivel que tienen para hacer este tipo de biosimilar, ¿no? A nivel científico, digo. Yo creo pero Argentina no tiene ningún ingrediente farmacéutico activo. Argentina no elabora ingredientes farmacéuticos activos. O sea, tenemos una industria farmacéutica para destacar. Sin embargo, todos los principios farmacéuticos vienen de India o de China. Entonces, ¿por qué pensar que un medicamento que viene de India no está en condiciones si le estamos comprando la gran cantidad de ingredientes farmacéuticos activos, ¿no? Entonces, me parece a mí que bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, y esto, la clase es así de diversa, digamos, yo no tengo que poner nada, pero pienso que si recibimos ingredientes farmacéuticos activos de otros países, recibir el medicamento, y además medicamentos que no eran para nada complejos, ¿no? Porque eran medicamentos muy básicos que a la provincia les significaba un costo. ¿Quién es el que estuvo en contra, digamos, bueno, un poco esta industria que es la que importa los APIs, ingredientes farmacéuticos activos del mismo país? Así que cada uno puede pensar si está bien o está mal. A veces uno también lo piensa como fuente de trabajo, que es mejor que se fabrique en Argentina, porque es verdad que elaborar ingredientes farmacéuticos activos, por ejemplo, amoxicilina, es altísimamente contaminante. Entonces, a veces los países se han querido sacar de encima ciertos temas que ahora estratégicamente se están revisando, ¿no? Por el contexto mundial que tenemos, ¿no? Para no en algún momento no terminar dependiendo por toda la industria que no tengo que fabricar. No lo digo por Argentina, sino más por Estados Unidos. Bueno, desvíos en la cadena legal de abastecimientos, hallazgo de medicamentos ilegítimos. Imagínense que si medicamentos ilegítimos son todos los que pusimos en aquella lista, desde el comerciante a la vuelta de casa que saca la cajita de atrás, de abajo y te vende Sertal, Norixina, Buscapina, ¿no? Esto lo hemos visto acá en la ciudad de Buenos Aires, inclusive a veces hasta lo publicitan en la vereda con algún tipo de cartel. Es frecuente.
facturas de medicamentos apócrifas aportadas por responsables de las droguerías. A mí me ha tocado ver en algún momento, yo, bueno, aporto mi experiencia profesional, ¿no? Y si lo hacemos dinámico, ustedes también pueden aportarla, ¿no? Pero a mí me ha tocado ir a hacer inspecciones a clínicas donde, con ANMAT, donde yo trabajaba en Nación, no en ANMAT, todo el propofol que había era robado a hospitales públicos. ¿Por qué? Porque, bueno, esta forma de trabajar en la que se alquilan los quirófanos y entonces te lo alquilo por hora, vos te traes tus propios medicamentos, entonces yo no te cobro tanto porque no los tengo que comprar. Y entonces, y acá lo que se veía es que una droguería de propofol ya era trazable, entonces 4 años atrás, que una droguería lo había vendido a otra, la otra decía que no lo había recibido, y ahí estaban más tratando de ver qué había pasado, si esta le había mandado una factura, si esta le había pagado, y costaba. Y las otras cajas, 2 cajas de Propofol, sacaba un hospital público de la ciudad. Eso no existía todavía, pero sí, esto de los profesionales de la salud, digamos que tenemos acceso, digo así porque no quiero hablar de una profesión que yo, pero en ese sentido los farmacéuticos somos como más, yo creo que en la facultad ya nos enseñan a llenar el libro, ¿viste? Como que después no hay una conciencia de que sacar un medicamento es inclusive muchos casos que me tocaron personalmente, donde vos tenés que decir, doctor, ¿usted se da cuenta que sacó sacó fentanilo de un hospital público? O sea, me dice, bueno, no, pero veníamos para trabajar acá y el anestesista lo trajo. Es como, no hay ni siquiera, ahora lamentablemente con todo lo que está pasando se está tomando mucha conciencia, mucha conciencia. Porque seamos sinceros, hace 20, 30 años atrás no se llevaban ni los libros de estupefacientes en muchas clínicas y sanatorios, ¿no? Entonces, realmente vamos aprendiendo a los cachetazos. A medida que van pasando las cosas, nos vamos poniendo más estrictos en el cumplimiento. Pasa que eso desnuda un déficit de gestión, porque yo no es que puedo ir al hospital y me llevo tantas cosas. ¿Dónde está el control? Porque el farmacéutico también tiene que tener la planilla. Te entregué tanta, me entregué tanta. Totalmente, toda la receta pasada, el libro al día, el saldo del libro tiene que coincidir con el stock y además, te digo una cosa, yo siempre digo lo mismo, te pueden llamar la atención porque la medicación está llegando tarde, te puede llamar la atención porque el medicamento es LASA, una ampolla muy parecida a otra y son 2 medicamentos, ¿no? Estos medicamentos de alto riesgo porque son dos ampollas parecidas. Te pueden llamar y uno puede decir, bueno, el proveedor, voy a ver, me mandó esta marca, no tengo gente, faltó, lo que sea, pero nunca, jamás va a tener un argumento aceptable para decir que no tenés control sobre los estupefacientes. Nunca, jamás. Por eso no se entienden tantas cosas. Triple receta, 4 recetas, la firma solo fulano, 2 personas pueden firmar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso te diría que es como el ABC, si no, ¿para qué estás? Como farmacéutico, no hay nada más básico, importante, por supuesto también, ¿no? Que el medicamento sea legítimo, que el medicamento sea seguro, que esté bien conservado, pero realmente tu responsabilidad, sabemos que hay unos cuantos artículos en el Código Penal que nos nombran, ¿no? Bueno, etiqueta y estuches adulterados, desviación de medicamentos de programas nacionales de salud y su posterior venta o comercialización. Esto acá se ve esto en las ferias y todo esto se ve. Es una mirada realista, no digamos negativa, pero bueno, realista. Y esto era un poco lo que les comentaba antes, que es para saber si el medicamento está en condiciones de ser comercializado, no por supuesto la unidad, pero el lote, el certificado, tiene que aparecer en el Vademécum Nacional de Medicamentos.
es el lugar a donde recurrimos, y esta es la página que está en la web. Yendo un poco más a lo que es la inversión en medicamentos para los financiadores, cómo impacta en el gasto en medicamentos del PMO. Esto es una tabla que se mantiene, que estos porcentajes se mantienen, que cada institución o cada financiador, digamos, de obras sociales o prepagas podrá tener su propia información, pero que más o menos es lo que se ve. Nosotros tenemos un poquito menos de gasto en internación, pero esto va variando también, y sobre todo en las obras sociales tal vez que son un poco más chicas. A veces tocan un grupo de pacientes que pueden ser familiares o no, con patologías que requieren medicamentos de muy alto costo, y entonces, o muy alto precio, como ustedes prefieran llamarlo, y entonces vemos que estos porcentajes se pueden mover un poco. La internación, antes, hace un tiempo, se le llamaba ferretería a los medicamentos en la internación. Hoy en día, con la aparición de todas estas nuevas tecnologías, muchas de ellas, sobre todo los biológicos, requieren ser administrados, muchos de ellos, en la internación, aunque sea una internación breve. Pero como pueden dar algún tipo de reacción, por ejemplo, rituximab, un medicamento que ya está en el mercado hace muchos años, y sin embargo, mayoritariamente se indica que se administre en la internación por si el paciente tiene alguna reacción, ¿no? Disculpe, yo no entiendo la diferencia entre las dos columnas. Una dice 41, otra dice 48, y lo que suma más en el medio es el coseguro. Entiendo la estructura del gasto como concepto, lo entendí. Lo otro es el peso sobre qué. El 41% de... El impacto sobre el gasto del PMO, Sí, de todo el gasto del completo. Pero yo, digamos, esto igual es de julio del 2023, seguramente, y PEXA, sí, por eso yo más que nada quería mostrarles estos porcentajes, esta estructura de gasto que se mantiene, digamos, que habitualmente es así, y que cada financiador lo estudia esto. Sin embargo, sabemos, porque por ejemplo decimos, bueno, prestaciones especiales, sabemos que los laboratorios, además de hacer registros de moléculas, también se preocupan, y mucho, porque esas nuevas moléculas que se han registrado pasen a tener una forma de administración que sea más fácil para el paciente y que tenga mayor adherencia. Qué sé yo, si antes llevaba cadena de frío, que ya no lo lleve. Hemos tenido productos que llevaban cadena de frío de freezer, que es a menos 18, menos 19 grados, después pasan a la heladera, y entonces eso ya es mucho más amigable para la logística, también para el paciente, que lo puede llevar a su casa, también pasarlo de endovenoso a subcutáneo o vía oral, todo esto lo estamos viendo, ¿no? Y por eso también en la estructura de gasto, todo lo que es ambulatorio es muy significativo. ¿Esto se relaciona con la resolución 310? ¿No que ver? No. Totalmente distinto. Sí. Bueno, esto es el Horizon Scanning de Biosim, que es la consultora y la agencia de biosimilares de España, donde ellos van haciendo el seguimiento de las moléculas que están próximas a registrarse, de biosimilares que están próximas a registrarse, porque esto a ellos, ya en su proyecto de gastos de medicamentos, hacen impactos altísimos. Como está esto, que es de biosimilares, también están los registros en la FDA y en la EMA, no de los biosimilares, sino de las moléculas originales, ¿no? Y entonces ahí con eso se les dispara el gasto, y con esto les baja el gasto. Esto ellos ya tienen todo, Horizon Scanning, que dicen para todas las moléculas que están por registrarse, y para como ya sea como biosimilares o por primera vez como molécula innovadora, ¿no? Dice pembrolizumab, yo no llevo el cuarto. Yo de acá tampoco. No, listo, después lo miro en la presentación. En la presentación sí está el pembrolizumab, pero vos fijate que
Creo que dice 5. No lo veo. En Después La segunda está. en la del 2026. Es la cuarta. En la 4. Pertuzumab. Ah, ok. Pero acá está el Ahí pembrolizumab. está. Ahí está. Y bueno, acá ya está. Acá ya está, que Acá ya quedaba está. recién. El ejemplo que daba recién. Y si vos te fijas en su... Habría que hacerle seguimiento, ¿no? Porque era, evidentemente, cuando salió el producto nacional, bajó drásticamente, un 30% hablaban. Hay otro profesor que lo puso Ah, en el... es que todo el mundo está hablando de esto y dándolo como ejemplo de cómo impacta un biosimilar en el gasto, ¿no? Sí. Si uno lo busca en el Alfabeta, el precio actualmente en el Alfabeta es el mismo para el innovador como para la copia. Claro. Es el mismo precio, para la misma presentación. Ahora, sabemos que el Alfabeta es algo que después, bueno, cada uno sale a negociarlo y según cómo es la modalidad de pago y todo lo demás, ¿no? Pero si vos lo miras hoy, es el mismo precio, porque lo hice justamente. Y bueno, y como vemos que la cantidad de drogas aprobadas que se van aprobando en el mercado, que seguramente con la ayuda de la inteligencia artificial, primero fue con la decodificación del genoma humano, ¿no? Que eso, la mutación genética y todo lo demás, todos los científicos se dirigieron a estudiar eso y a resolverlo, las patologías. Ahí fue disruptivo, aparecieron muchísimas moléculas nuevas y todo esto que se está haciendo con la inteligencia artificial y la modificación de la normativa para la realización de los ensayos clínicos que vimos al principio, todo esto va a acelerar el registro de los estudios y los registros de las moléculas innovadoras. Esto, ahora, seguramente uno va haciendo el horizon scanning y después lo disruptivo puede llegar a ser si Argentina entra en el tratado de patentes o no entra, o si entra con el excepción del capítulo 2, ¿no? Dejando de lado ese capítulo que esto le permitiría a Argentina continuar, digamos, elaborando, por ejemplo, todos estos medicamentos biológicos que están bajo patente aún, pero que la industria ya está elaborando. Entonces, al exceptuar el capítulo 2, Argentina no debería dejar de fabricar los medicamentos que están bajo patente, pero que ya se están fabricando. De todas formas, veremos si ustedes saben que se firmó en la década del 90, o sea, se aprobó en el Senado en la década del 90, por tratarse de un tratado internacional, no sigue vigente. No es que se perdió esa votación afirmativa, digamos. Sigue vigente porque no es una ley nacional, sino que es un tratado internacional. Al ser un tratado internacional, la votación del Senado ya está aprobado, quedaría la votación de diputados. Pero bueno, veremos. Yo no creo que salga, en lo personal me atrevo a decir eso, pero puede ser que me equivoque rotundamente. No sé qué pensarán ustedes. Bueno, yo como farmacéutica, raza de hospital, lo que me gusta siempre decir es esto. Después de todo lo dicho, ustedes saben, las estrategias de adquisición, riesgos compartidos, seguramente estos cursos de farmacoeconomía son de lo más variado y vienen algunos profesores buenísimos que les dan todas las estrategias. Yo tuve el gusto de participar. Y después de la adquisición del medicamento, con todas las estrategias y negociación con el laboratorio, las formas de pago, el riesgo compartido, la modalidad según la cantidad de pacientes, etcétera, etcétera. A mí me gusta resaltar esto. El medicamento, además, tiene en su vida un ciclo logístico y un ciclo clínico. Nosotros desde la farmacia, hay farmacéuticos en el italiano, los farmacéuticos participan en las evaluaciones de los riesgos compartidos, pero
En general, lo que se ve desde la farmacia son ciclos logísticos y ciclo clínico. El logístico, un poco que ya lo venimos hablando y lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero yo quisiera hacer hincapié en preparación, administración y en dispensación. A mí me ha tocado ir a instituciones, importantes instituciones muchas veces, a visitarlas y veo que para pacientes oncológicos o tratamientos especiales donde el paciente tiene que recibir la medicación en internación, lo que se ve es que queda muchísima medicación en las farmacias, pero muchísima, que el paciente no recibe. No recibe, ¿por qué? Porque a lo mejor, no sé, tratamiento de un caspar, de golpe anticuerpos a un caspar, medicamento. Y sigue llegando el Oncaspar, porque ya estaba aprobado, ya estaba comprado, y sigue llegando el Oncaspar. Paciente que omitó, y sigue llegando la medicación. Y no hay una gestión correcta, no digo que sea general, no digo que sea general porque conozco inclusive de prepagas que han puesto mucha línea ahí de trabajo, sobre todo puede ser con la logística inversa, con la devolución a la droguería, que tengan un convenio con la droguería y la droguería le acepte esa logística inversa, sabiendo que el medicamento estuvo correctamente conservado y custodiado en un servicio farmacéutico, tal como está la droguería, conservado y custodiado. Puede ser que haya una reasignación en la misma institución a otro paciente, pero es verdad que hay acumulación de medicamentos que no se reasigna y se pierde porque se vence. Bueno, yo no sé si tenemos que hacer un corte. Podemos hacer un corte de 5 minutitos. Bueno, perfecto. Entonces esperamos 5 minutitos y retomamos. Bien, para tomar algo. Gracias. Bueno, retomamos entonces, ahora ya estamos todos, cada uno en su lugar. Bueno, yo quería comentarles también un poco de la relación a preparación y administración en el ciclo clínico. Realmente con las nuevas presentaciones de medicamentos que son de altísimo costo y también cierta complejidad en la preparación. Y ahora en estos momentos se me viene a la cabeza el Pinatumumab, que cada vez que tenemos un paciente con Pinatumumab realmente es preocupante. Primero porque son dosis ascendentes, segundo porque tiene una solución activadora, tercero porque son tratamientos largos y hay que hacer muchos cálculos, el paciente tiene que estar siempre en condiciones de recibir la mezcla, la droga, digamos, y requiere todo una coordinación con el médico tratante, con el laboratorio que hace la formulación con precisión para cada paciente y también la duración de la mezcla. Por ejemplo, en el caso de otra molécula como el brentuximab, nos ha pasado que el paciente estaba en condiciones de recibirlo, se envió a preparar un laboratorio, por supuesto, habilitado para tal fin por ANMAT, y cuando se envía el día anterior, llega la mañana siguiente y cuando llega el paciente tiene fiebre. Entonces la mezcla ya preparada en el laboratorio tenía una estabilidad, una duración de 24 horas. Con 2 ampollas de brentuximab, ¿no? Un viernes también, como decíamos recién, todo pasa los viernes. Entonces, realmente en los últimos tiempos la gestión de los medicamentos se volvió quirúrgica. Uno tiene que estar en alerta de que va a llegar un determinado producto, que tiene que estar recibiéndolo gente capacitada, que tiene que tener las pautas de cómo informar a los médicos tratantes, cómo ponerse en contacto con el laboratorio para enviarlo, porque nosotros también estamos acostumbrados desde las farmacias hospitalarias a recibir la medicación, sobre todo aquellas que no tenemos laboratorio de mezclas intravenosas, pero en un momento tenemos que enviarla a mezclar, que si lleva cadena de frío,
entonces tenemos que tener todo un protocolo para el acondicionamiento de la cadena de frío, de los productos que enviamos, y tenemos que estar seguros de que los reciban y de qué cantidad de tiempo dura ese acondicionamiento, ese embalaje térmico. Cuando realmente no somos droguería, no somos laboratorio, no somos operador logístico, entonces realmente requiere para las farmacias hospitalarias todo un cambio de funcionamiento. Entonces, entre la medicación que se acumula, que va quedando, y también a veces hay que hacer la logística inversa, la devolución al eslabón anterior, trazarlo, acondicionarlo para entregarlo en condiciones a la droguería o obviamente el laboratorio, los laboratorios no reciben devoluciones de farmacias hospitalarias, pero sí se puede reasignar a otros pacientes que lo tengan indicado. A veces el paciente lo tiene indicado, pero el paciente está en otra parte del país, si la obra social es nacional. Así que bueno, realmente cuando son medicamentos tan costosos, uno no puede desentenderse y es un trabajo de precisión, digamos, porque esto impacta, por supuesto, económicamente en el momento en que se adquirió, pero sobre todo impacta en el paciente, en las condiciones que va a recibir el medicamento, ¿no? Por eso les quería mostrar esto. Yo me quedaría horas hablando de estos dos círculos, el logístico y el clínico. El logístico tiene una cantidad de una complejidad también, porque para la adquisición uno tiene que tener un vale interno, tiene que estar consensuado, tiene que elegir las especialidades medicinales que va a tener en ese vademécum interno de la institución, determinar las presentaciones. No es conveniente tener varias presentaciones de la misma medicación. Eso incrementa el stock que uno tiene que tener, así que también hay que seleccionar cuáles son las más convenientes, acordarlos con los médicos. Después tenemos para la recepción todo lo que es medicamentos LASA, cómo lo vamos a almacenar. Los medicamentos LASA son aquellos que son de alto riesgo en el sentido de que tienen o fonéticamente suenan igual o muy parecido y también se ven muy parecidos. Nosotros sabemos que la industria farmacéutica, en este caso, tanto que hablé muy bien de la industria, ahora les quiero decir que estamos los farmacéuticos hospitalarios esperando una mejora importante en cuanto a que se identifiquen un poco mejor las ampollas. Como que manda, y los comprimidos, todo, manda un poco el marketing, ¿no? Nosotros cuando se habla de seguridad del paciente, es muy interesante ver porque cada uno que hable de seguridad del paciente pone una foto siempre, pero yo la que me acuerdo debe ser la primera, lo más me impactó, una de las primeras, que para tratamiento oftalmológico, bueno, un oftalmólogo prescribe colillos, ¿no? Y entonces prescribe colillos y tiene 2 o 3 colillos el paciente en su casa, y cuando los va a buscar son todas las cajitas exactamente igual. Es decir, el hombre, además de que ve poco, las prescribe. Y esperemos que tenga bien la memoria para acordarse exactamente del nombre, de lo que le dijo el médico, a qué hora, qué día, tiene que ir a buscar y no se identifica un envase de todo. Realmente, esto lo pongo a modo de ejemplo en la casa de cada uno de nosotros, pero en la farmacia pasa exactamente lo mismo, las ampollas son muy parecidas. Los anestesistas suelen quejarse de hacer reclamos, y entonces existen alternativas, como por ejemplo el reempasado de ampollas, poniéndole alto riesgo, volviéndole a poner el nombre, y esto agrega un paso más de error, de que puede llegar a haber un error en un reempasado incorrecto. Los comprimidos, peor. Con los comprimidos tenemos el tema de que uno cuando corta el blister para mandar unos 2 comprimidos a un paciente, la dosis 24, ve que termina en INA. Entonces, puede ser, podemos jugar y a ver cuántos nombres nos
acordamos cada uno de drogas que terminan en INA, y entonces, ¿qué tenemos todos? Máquinas de reenvasado, y que en las farmacias hospitalarias se estén reenvasando comprimidos porque no vienen identificados con el troquelado atrás de cada comprimido por la industria, hace que cada farmacia tenga que tener un área de reenvasado, que se le vuelve a poner una identidad a ese medicamento reenvasado con un altísimo riesgo de error. ¿Estás reemplazando? Voy a averiguar. Todo el mundo, Voy a averiguar. Voy a ir a la farmacia y le voy a preguntar, porque la verdad que no sabía. en una institución, Pública. pero con internación. Sí, 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 sí. Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires, y además uno no hace falta más que ir a una exposición de equipamientos para farmacias para ver que hay muchos diferentes modelos de máquinas eh, para repasar. Las primeras que llegaron al país, que creo que ya no están más o no vienen más, son las Grifols. Venían con un envoltorio opaco, tipo un celofán opaco por un lado, protegiendo de la luz, y del otro lado metálico, para también proteger de los dos lados de la humedad. Esa máquina exigía el desblisteado. O sea que no solo era cortar el blister, sino que sacar el blister, sacar el medicamento del blister, la fórmula sólida oral, con el agregado de que si las cápsulas son de gelatina, estar tocando eso y exponiéndolo a la humedad, ¿no? Y ni hablar si son estas fórmulas efervescentes y son microscópicas, porque eso no te dura nada, ¿entendés? Eso ya se te desarma mientras estás. Pero esto se hace en la mayoría de las instituciones, porque si no, ¿cómo nos imaginamos que podemos mandar los comprimidos a un paciente? Bueno, no me voy a quedar acá porque podría estar horas, pero no me llamaron para esto, así que vamos a avanzar. Pero sí me gusta decirles que todo esto se viene complejizando y que cada una de estas etapas de los ciclos lleva para analizar y ver, y que cada una de ellas, cada una de estas etapas de cada uno de los ciclos está para analizarlo desde el punto de vista económico. Todo esto impacta no es solamente el tema de comprar el medicamento, cómo se paga, a quién se lo compro. Por más barato que me haya salido, si no llega al paciente, es un gasto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, medicamentos. Podemos ir viendo las diferentes aristas que tenemos respecto al medicamento. El registro otorgado por la autoridad sanitaria, que un poco ya lo estuvimos viendo, la composición y la fórmula cual y cuantitativa para ese registro, la condición de venta, que hay una puja, porque en general a la industria le gusta más que sea una condición de venta sin receta archivada, o más de venta libre. Después los profesionales de la salud y la autoridad regulatoria dicen, no, señores, esto mejor lo ponemos con venta archivada. Por supuesto que lo más engorroso es la venta bajo receta oficial, ¿no? O para una institución comprarlo con vales oficiales, ¿no? La receta oficial es para el paciente, el vale oficial es para la institución. El precio, que es el costo, o lo que se va a pagar por el producto, la condición de almacenamiento y logística, que recién, estuvimos hablando un poco también mientras tomábamos un cafecito. Esto impacta también económicamente en el costo del medicamento, por eso un poco que la industria se preocupa por resolver esto en cuanto a que la logística, si requiere cadena de frío, que sea a temperatura ambiente controlada y no refrigerado, entre 2 y 8, o si antes era freezer, ahora sea heladera. Pero también la forma de administración y por último, el financiador, que es el que va a solventar todos estos gastos. Para ver el financiador, en la cadena de distribución tenemos a los laboratorios,
Los laboratorios, acá en Argentina, el laboratorio puede ser industria nacional o puede ser un laboratorio también que se registra como importador. Entonces, tenemos acá, las principales son Silfa, Cooperal, AKM, Capgen, y bueno, ya sabemos los nacionales agrupados en Silfa y los KM son las multi. Son los principales y por suerte Argentina tiene una buena estructura de laboratorios que se destaca en la región. Respecto a las distribuidoras y operadores logísticos, tenemos que decir que las distribuidoras pertenecen a los laboratorios. Entonces, son como apéndices de los laboratorios que le manejan el stock, ¿no? La verdad que trabajan muy bien, altísima tecnología, y las distribuidoras pueden contratar a los operadores logísticos. Los operadores logísticos trabajan para las distribuidoras que son de los laboratorios. Ahora, este concepto así, operador logístico, habilitado por ANMAT, ANMAT habilita operadores logísticos bajo un concepto, pero después hay provincias que tienen otro concepto para la habilitación de operadores logísticos. Para ANMAT, el operador logístico trabaja para las distribuidoras que son de los laboratorios, entonces no podrían tener medicamentos que estén por fuera de esos laboratorios. O sea, que no podrían trabajar, por ejemplo, un operador logístico para una droguería. Sin embargo, bueno, la verdad es que la logística de los medicamentos está en la verdad que la complejidad de la logística en la industria farmacéutica está permeando hacia los niveles inferiores. El medicamento de alto costo que va bajando, la industria muchas veces hasta selecciona qué droguerías, las droguerías que trabajan bien, las droguerías que me garantizan que me van a cuidar el producto, la droguería que va a tener stock, porque tampoco les puedo mandar stock de un medicamento de altísimo costo a todas las droguerías. Y estoy hablando obviamente de la parte técnica, no de la parte económica y financiera, porque en los dominios, por supuesto que esto impacta muchísimo, ¿no? Entonces, y todas estas buenas prácticas de calidad y exigencias anuales para los laboratorios y las distribuidoras baja a los operadores logísticos. Y cuando ANMAT va a inspeccionar a las droguerías, les pide las buenas prácticas como si fuesen parte de la industria. Y bueno, ahí están, en el 2018 ANMAT dictó la 2069, la disposición 2069 de las buenas prácticas de distribución, distribución y logística de los medicamentos, y la verdad que se está tratando de implementar. Me parece algo muy positivo, sobre todo porque estos medicamentos son muy sensibles a los cambios de temperatura y por supuesto siempre todo este background que venimos hablando para que el medicamento llegue en condiciones al paciente, que es lo que nos importa, ¿no? Bueno, las droguerías también tienen algunas cámaras que los agrupan, pero podrían no estar asociados a ninguna cámara, ¿no? Esto ya no, como que se va un poco suavizando las estructuras. Puede haber droguerías de muy alto peso que son en sí mismas jugadores importantes en el mercado. Y después tenemos las farmacias. Las farmacias, tenemos la farmacia Yocan, no lo separé, digamos, pero tenemos farmacias hospitalarias, que son las institucionales, digamos, pacientes con internación, en general donde hay farmacias hospitalarias, porque el paciente es internado, en terapia intensiva, quirófano, ¿no? Y si no, las farmacias comunitarias, que por supuesto ese 40 y pico que vimos antes de los gastos de medicamentos. Inclusive acá apareció una nueva modalidad, porque la verdad que la realidad se impone, ¿no? Esta frase no es mía, pero que es una realidad, es una realidad. La realidad se impone y la droguería, la farmacia no puede comprar el medicamento de altísimo costo para entregárselo al paciente.
Entonces ahora es un poco como que la obra social envía la receta a la droguería, entonces tiene que entregar en tal farmacia, que es de la obra social o que es de un paciente o que queda cerca de la casa del paciente. Y esto es una necesidad. La norma no acompaña esto. La norma no acompaña toda esta modificación, no está contemplado. A veces me hace acordar antes de la modificación del Código Civil, que eran las sentencias, era la justicia a través de sus fallos las que iban diciendo cuál era el camino, ¿no? Exacto. Y después, y reconociendo algunas formas de contratos o reconociendo situaciones de hecho que se daban avaladas por la justicia, pero que no estaban contempladas, no sé, ahora por estar de moda la ley de sociedades, ¿viste? Entonces, cuando se modificó el Código Civil y Comercial, recién ahí se incorporó, se plasmaron todas esas modificaciones que en la realidad ya se daban. Acá me parece que, yo por eso creo que la ley de la actividad farmacéutica, donde está farmacias, droguerías y herboristería, hoy hay que hacer lo de las herboristerías, porque bueno, lo sacaron, pero como se derogó con el NU70, lo sacamos, se frizó con la cautelar, pero bueno, estaban reguladas las herboristerías. Entonces, es realmente necesario, muy necesario, una actualización. Yo esto no tengo ningún conflicto de intereses, realmente lo puedo decir, lo que digo con acertadamente o no, es lo que pienso. Creo que se necesita una actualización de toda esta regulación, es de la década del 60, el decreto, la ley y el decreto que la reglamenta, y las normas complementarias que fueron como muy reactivas también a situaciones que se fueron dando, en algún momento medicamentos truchos, ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, los más jóvenes no, pero entonces realmente hay que hacer la ley habla del farmacéutico dueño de farmacia. Y entonces, y después, bueno, salió la regulación, pero quedó como el farmacéutico siempre presente. Y ahora es un empleado. Entonces, si no está este empleado, estará otro empleado farmacéutico. Pero antes uno no se podía imaginar que el dueño de la farmacia, que era el farmacéutico, iba a ir a trabajar a otra farmacia. Entonces, realmente es otro mundo lo que estamos viviendo. ¿Usted no está de acuerdo con la trazabilidad que hay de determinados medicamentos, ¿no? Se envía a una farmacia cerca del domicilio del paciente, porque muchas veces el paciente no lo va a retirar por distancias, que se olvida. Me ha pasado. Yo creo, mira, yo les vuelvo a decir lo que un poco les comentaba recién. Mi norte siempre en toda esta nube de cosas que aparecen es la seguridad del paciente y el medicamento seguro. El medicamento seguro tiene que llegar al paciente en forma segura. O sea, todo lo demás no, es realmente costoso, con un montón de etapas intermediarios, y si no llegamos al objetivo final, que es el paciente internado o ambulatorio. Yo creo que, mira, han cambiado el tema de los pañales ahora, viste que los pañales, yo esto te comento lo que escucho, porque yo no estoy en eso. Y puede ser que la gente con la que hablo tenga algún conflicto de interés, pero yo no tengo farmacia, no tengo droguería, solo soy farmacéutica y abogada y me gusta el tema regulatorio. Así que dicen que, por ejemplo, hay pacientes que prefieren, o personas jubiladas, digamos, con cobertura de PAMI, que prefieren que el pañal le llegue a la casa. Pero hay gente que prefiere que no le llegue a la casa y prefiere irlo a buscar a la farmacia. Y puede ser que esto sea así. No lo sé, ¿vos qué opinás? Yo creo que lo más seguro es que lo retire en la farmacia. Porque si llega a domicilio te puede llegar cualquier cosa. Sí, está el tema ese de que no estoy en mi casa, me tengo que quedar esperando, o el tema de la seguridad, porque esto a lo mejor pasa más por acá, no sé si en el interior, pero también ha pasado el tema de que gente que retira medicamentos que no quiere que la familia se entere, que también no se droguería. Yo a la vez estaba pensando con esto de que la droguería sepa, que le llegue la receta, una receta con un diagnóstico,
Es complicado porque además son datos sensibles, Sí. ¿entendés? Entonces, realmente tenés que tener muchísimo cuidado con quién compartís esos datos, ¿viste? Si le llevas la medicación antirretroviral al paciente a la casa, la recibe la madre, ¿viste? O sea, estas cosas han pasado, ¿eh? Han pasado. Entonces, yo creo que siempre lo mejor sería dentro de una cuestión limitada, pero podría ser que el paciente o el afiliado a PAMI eligiera o me lo mandás a mi casa si tengo esa posibilidad y me viene bien, o lo retiro en la farmacia del barrio. Por supuesto que pienso que las farmacias del barrio, que las farmacias cumplen un rol. Me gustaría, es más, me gustaría que cumplan un rol mayor, ¿entendés? Siempre tuve una visión un poco crítica de eso. Muchas veces uno va y lo he compartido. No puedes ni pasar con tu cartera del espacio que hay entre las góndolas. O sea, no vayas a tomarte la presión a una farmacia que no tenés lugar donde te lo toman. Pero hay algunas farmacias que, la ciudad es un poco salvaje, por ahí en el exterior sea diferente. Yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, pura y dura. Yo trabajaba en una social que con la gente del interior te decía, te dan claro, la calle tal cual, la calle tal esta. En una calle no había ningún número. El tipo decía, y se lo llevaba, después venía la que dice, no, la empresa de logística fue. Lo que pasa es que usted no dio un número. Y dice, Claro, no me puedo andar sí, tocando todos los números a ver quién es quién. no, olvidate, yo soy un pueblo de 5.000 habitantes, así que esa, ¿sabe qué? Por eso creo que buscas una farmacia que sabes que Yo tiene, está bien creo que, registrada sí, yo también creo y es en las más seguro. farmacias. Yo creo en las farmacias, digamos, como un centro de salud, donde podrían hacer mucho más. Se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen. Como modelo siempre tuvimos a las farmacias de España o a las farmacias de Francia, farmacias donde, de todas formas, las farmacias de Estados Unidos, que te vendan revistas o te vendan golosinas, lo que sea, también tienen, ellos, o sea, ahí no pasa, es muy raro que encuentres algo que esté mal, ¿entendés? Te cumplen rigurosamente, son muy estrictos, ¿no? Porque pierden su matrícula, además. Cosa que acá no pasa. Eh, pero, por ejemplo, ahora se vienen muchos, ya voy a tener que avanzar porque si no, no voy a terminar, pero ahora se vienen muchos, ustedes saben, yo antes no lo hablé cuando hablé de productos médicos, tenemos los reactivos de in vitro, de diagnóstico in vitro, que son estos test para determinar diferentes tipos de, como fue el del COVID, podría decirse, ¿no? Van a venir, la industria también está atrás de estos test, autotest, se llaman. Bueno, también hay un poco un conflicto de intereses, porque si se vende en la farmacia no tenés que ir al laboratorio, pero realmente creo que también los laboratorios están sufriendo una importante transformación y se van a venir estos autotest donde uno pueda comprarlo y hacerse el estudio, ¿no? Como si fuese test de embarazo, así, o como fue el del COVID. Y las farmacias podrían reportar acá en Argentina, por ejemplo, el sistema CISA, como se hizo con el COVID. ¿Entendés? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Porque entonces ya después tal vez sea un estudio de confirmación en un laboratorio, en un centro de mayor complejidad, ¿no? Pero creo que vienen profundos cambios y que la farmacia sigue siendo lo que está cerca de la gente. Ese es el valor. Sí. Y hay que agregarle más valor. La consulta, viendo la foto esta y viendo como las instancias, me surgió la duda de si en otros países esa foto se da de la misma forma, son menos instancias, o sea, un poco como hacia dónde va el mundo, hacia dónde van otros países que un poco a veces miramos en términos de salud en esta cadena. No, es similar. Puede ser que haya, a mí sinceramente no me termina de convencer mucho el tema, esto que vos decís, por ejemplo, una droguería puede contratar un operador logístico. El operador logístico para más trabaja solo para las distribuidoras. ¿Y los demás qué hacemos?
No, contrató a un transportista que tenga que cumplir esto, lo otro. Un poco porque ANMAT no tiene la posibilidad de habilitar a todos los transportistas. Porque ese eslabón queda en un gris para las droguerías. Pero es igual, ¿viste? Eh, tenés los laboratorios, tenés un sistema de almacenamiento y distribución, tenés un comercio mayorista, tenés un comercio minorista. Esto es así, con pequeñas diferencias en la normativa. Ahora tal vez lo más grande que se da, y no está puesto acá, pero lo puse un poquito más adelante, es el tema de la venta online. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, voy a pasar porque no me van a... Bueno, entonces, etapas en la cadena de distribución de la regulación sanitaria. Por supuesto que además de la habilitación del local por parte de la autoridad del gobierno de la ciudad acá en Buenos Aires, para el rubro comercial que corresponde, hay una habilitación sanitaria que acá en la ciudad, por esto de que todavía no se transfirieron las facultades de salud a la ciudad de Buenos Aires, las conserva Nación, entonces las habilitaciones de clínicas, sanatorios, hospitales, farmacias, droguerías en la ciudad de Buenos Aires, que sean privados, los habilita el Ministerio de Salud de la Nación. Y para todos se exige una dirección térmica. Los centros asistenciales públicos, ahí hago, por esto de que en la ciudad además tenés el subsistema público de ciudad y el subsistema público de nación. Entonces, en la ciudad, por ejemplo, los hospitales públicos de la ciudad o las designaciones de sus profesionales no las autoriza el Ministerio de Salud de la Nación. Ellos son, desde que son autónomos, desde 1994, que se modificó la Constitución, ellos se autorregulan, digamos. No sé si se entiende esto. Bueno, y los centros asistenciales privados, también habilitación sanitaria y farmacia habilitada. Estos son las clínicas, sanatorios y hospitales. Los centros médicos con quirófanos es lo que está ahí, borderline. Es una figura que en la norma del 2385 del 80 también figura. Centros médicos con quirófanos. Ha traído esta figura problemas porque bueno, son en general cirugías, deberían hacer cirugías menores nada más, pero hacen también cirugías mayores y después no tienen todo, no tienen una terapia intensiva, no tienen un intensivista y a veces el anestesista también se fue, el paciente se está recuperando y ha habido problemas, sobre todo con cuestiones de estética, donde le dan el alta al paciente porque tampoco puede quedarse, no tienen internación, o sea que están abiertos durante el día, a las noches el paciente se tiene que retirar. Pero en teoría la normativa dice que vos tenés quirófano, si tenés quirófano tenés que tener una terapia, si no, no te pueden habilitar un centro con actividad quirúrgica de alta complejidad o cirugía mayor. No, acá en los seres así. La norma lo permite. Yo, bueno, un poco que no lo aprendo. Yo trabajé muchos años en habilitación y fiscalización, 22 años, y por eso digo que ha traído tantos problemas, ¿no? Porque tenés que tener todo el circuito del quirófano y no tienen, tenés que tener sala de recuperación, obviamente, y Recuperación, qué cantidad de camas, no tienen. laboratorio, un montón de cosas que hace. Sí, es una figura que habría que sacarla, pero bueno, se usa mucho para estética, se usa mucho para cirugía. Debería ser solo para cirugía menor, que la norma esto lo contempla también, la división entre cirugía mayor y cirugía menor, pero después vemos que se hacen cirugías mayores en lugares así, y que bueno, ha habido muchos problemas con esto, pero bueno. Y el tema, porque decía, no quería poner a los quirófanos, sino que sabemos que tienen propofol, sabemos que tienen fentanilo, medicación sumamente regulada y que sustancias sujetas a control especial se llama la medicación de ANMAT, que controla esta medicación, y sin embargo no tienen farmacia. No tienen farmacia. Entonces, ¿quién controla esto? Bueno,
Entonces, todo lo otro era lo teórico, pero sabemos que la realidad o el mundo actual es un modelo impreciso, digamos. El modelo impreciso está lleno de flechitas. ¿Por qué? Porque, bueno, una droguería le vende a la farmacia, pero le puede vender a otra droguería y le puede vender a un establecimiento asistencial público o privado. Eso son flechas permitidas. Hace poco descubrí una figura más que no la tenía en la mente, que es red de prestadores. Por eso acá, porque todo el medicamento se debería mover de de establecimiento habilitado a otro establecimiento habilitado sanitariamente. O sea, con trazabilidad o sin trazabilidad, no debería estar por fuera de los establecimientos habilitados. O sea, no debería estar en otro lugar que no sea en los lugares permitidos por la autoridad sanitaria. Sin embargo, lo vemos, por ejemplo, una figura ahí un poco, un establecimiento asistencial, llámese una clínica. ¿Le puede dar medicación a internación domiciliaria? ¿Dónde compran las empresas de internación domiciliaria la medicación que llevan y le administran al paciente? La deberían comprar en una droguería. El público no le da, pero tiene que ir a la farmacia y tiene que hacer un trámite. El privado tampoco se lo da. Tampoco se lo debería dar, claro. No, no se lo da directamente. No. O sea, Ah, trabajo privado tenés que ir al centro y tramitar. A lo sumo te pueden dar para los primeros días. bueno, pero internación domiciliaria podría llegar a ser, fíjate que no es un rojo intenso, pero hay otras figuras como por ejemplo eh, eh, las empresas de traslado sanitario. No sé si las puse acá, se me están ocurriendo. Sí, están ahí a la derecha. A la derecha. Empresa de traslado sanitario. ¿De dónde? Si la empresa de traslado sanitario es de la propia institución, le da la institución. Y si es una privada, sin dar nombre, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿de dónde sacan la medicación? Las empresas, o sea, y una red de prestadores. Alguien que tiene una disposición como red de prestadores, ¿puede comprar medicamentos? No, todavía no. Bueno, esto es lo último que yo vi y consulté, y es un gris que realmente, como no soy estuve averiguando, mucha gente no estaba enterada, como yo, que con los años que estoy en esto, pero siempre aparece una figura nueva con una disposición de la Superintendencia de Salud designándolo red de prestadores. Entonces, hay figuras que son, bueno, pensemos que debe estar todo bien porque es una empresa que se presenta ante la Superintendencia solicitando ser designado como red de prestadores, con un titular, pero son nuevas figuras que van apareciendo, por eso decía lo del Código Civil. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo, en la norma no están contemplados y se necesita una actualización regulatoria para ver si estas figuras quedan o no quedan. Pero mientras tanto la gente no sabe bien qué hacer. ¿Y qué opinas? Porque no sé si sabías, yo me comenté la semana pasada, debido al tema económico que están padeciendo las obras sociales, se le debe mucho dinero al gobierno de la ciudad por la atención que le dispensa a sus afiliados. Parece que la suma es bastante importante de determinada obra social, por el nombre, y quieren, en vez de pagarle, quieren devolverle la medicación que se usa en la internación. Bueno, eso me da, yo te digo, lo he visto, lo he sacado y ahora una cosa es devolver la medicación como se hacía antes, realmente, que venía el paciente o te decían, andalo a buscar y llevarlo a la clínica allá, el paciente está en el conurbano, pero ahora anda a buscar la medicación acá y lleváselo a la clínica de allá, porque se la vamos a devolver para que cuando me pasen la factura del paciente no me la cobren. Ah, Eso es. Todo se puede hacer, pues se tiene que hacer bien. claro, eso ya es bien. Pues. A ver, yo te digo, por ejemplo, prestigiosísima institución de acá de Capital, que vos me decís,
si la droguería la lleva la institución, ¿no es cierto? Y la institución, el paciente tiene una cobertura, por ejemplo, una prepaga. No hay problema, ¿entendés? O sea, si el que entrega en la droguería o el laboratorio, no hay problema con eso. La factura la paga quien dice que la va a pagar. Podría ser tranquilamente que una obra social quiera comprar medicación, pagarla y que le diga a tal laboratorio entregar en el gobierno de la ciudad y la factura la pago yo. Eso podría ser tranquilamente. Entiendo cuál es la diferencia. Si en vez de comprar el gobierno, pagás a combinación, es exactamente lo mismo. Porque Bueno, vos la medicación la tenés que comprar. Si la vas a dar, ahora, pagale directamente la factura, no, pero bueno, yo no Debe quiero. haber un tema del precio. debe ser un tema de... Sí, también lo hablamos. No, y también hay gente que le gusta comprar. Bueno, sí, por otras cosas. Hay gente que yo he visto que siguen comprando para pacientes fallecidos Claro. también, ¿viste? O sea, pero hablemos de la realidad, yo te hablo de lo técnico, ¿entendés? Si vos me decís, la obra social se lo paga el laboratorio y le dice al laboratorio, entregalo en tal institución, el producto es trazable, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque acá hay que diferenciar bien entre lo que es el financiador y lo que es el destinatario. ¿Entendés? El destinatario es donde va el medicamento físicamente, que tiene que tener una habilitación sanitaria. O es un establecimiento asistencial, o es una farmacia hospitalaria, o es una farmacia comunitaria, o es una droguería, porque el laboratorio está. Ahora, no puede ir a entregárselo a la casa a la gente, por ejemplo. ¿Entendés? Tampoco las obras sociales o el gobierno de la ciudad podrían tenerlo en depósitos. Esto ha sido cuestiones de que a veces se veían oficinas llenas de medicamentos. No, eso no va, digamos. Porque la conservación y custodia tiene que quedar a cargo de la gente especializada. Y cuando hablo gente especializada, por supuesto, un farmacéutico, pero todo el resto de la gente con la capacitación acorde a la responsabilidad, digamos, ¿no? Y no es porque sea algo, digamos, corporativo o farmacéutico. Esto requiere que la gente esté entrenada, o sea, además evaluada en su entrenamiento. Cada droga nueva que llega requiere a lo mejor una modificación del procedimiento operativo que se tenía escrito. Entonces, bueno, un poco, y acá también otra cosa que me falta es cómo vienen, pero está puesto más adelante, esto de la red de prestadores, que es algo para mí nuevo, y el tema de las plataformas, ¿no? Que ya sabemos que están también, que las hay. Pero ahora vamos a un poquito, esto se los paso un poco rápido porque ya me parece que quedó fuera de contexto el DNU 70. Ustedes saben que había todo un capítulo de bonificación de la cadena de distribución. Tal vez para mí lo más traído de los pelos era lo que a mí me hacía ruido, todo lo demás, pueden estar más de acuerdo o no, pero esto realmente me hacía mucho ruido, era que desde la droguería se entregaran tratamientos especiales y, bueno, primero porque no sabemos de qué hablamos. Yo lo primero que hice fue hablar con un abogado, un conocidísimo abogado que también está en el ambiente de la salud, y los dos tuvimos una visión. Yo dije, para productos, tratamientos especiales, pensé oncológico, hematología, que yo, y él pensó todo lo que es crónico, ambulatorio. Y yo pensé todo lo que es internación, pero bueno, obviamente sesgo total de cada uno con su actividad, ¿no? Uno piensa siempre desde donde está parado, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué? Porque justamente también la dispensación a paciente ambulatorio, la forma de entregárselo, esto requiere procedimientos, requiere una preparación, ¿no? Yo creo que sinceramente que no vamos a ver más el DNU, que ya está frisado por la cautelar, que lo que se va a ver
es por parte. Van a ir sacando normas tal vez más manejables para ajustar los votos y qué sé yo. Y la semana pasada, bueno, esto es un poco lo que veníamos viendo, no nos queda tanto tiempo, me parece, así que vamos a ir pasándolo. Pero lo que les venía diciendo de la figura del distribuidor, la figura del operador logístico, el tránsito interjurisdiccional, que ahí es donde aparece más fuertemente. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción tiene su Ministerio de Salud y puede autorizar la instalación de un laboratorio que fabrique medicamentos, de una droguería, de una farmacia, pero cuando ellos le quieran vender por fuera de la jurisdicción, aparece ANMAT. Aparece ANMAT regulando y controlando como ente superior a cada una de las jurisdicciones. Y también, por supuesto, en la importación, ¿no? Lo tenemos ANMAT y sus buenas prácticas. Y esto eleva el nivel a todos y realmente yo lo veo bien. Bueno, lo de droguerías estuvimos hablándolo recién. Lo de farmacias oficinales un poco es lo que se quiere cambiar. Acá tuvimos el tema de que no el medicamento en la góndola, no podía estar el medicamento en la góndola, no podía estar atrás del cajero, tenía que estar atrás de del área de farmacia. Ahora ya volvimos a ver que lo que es venta libre está adelante, y los yogures ya no estaban, ahora yo creo que ya había una leche por ahí. Bueno, es como que estamos en una etapa de cambios que se está prolongando un poco y ahí se genera un poco de ruido e incertidumbre. Las farmacias hospitalarias, que por suerte se va avanzando en que tengan mayor cantidad de farmacéuticos, que estén más reguladas. Acá es donde llegan los medicamentos que todos recibimos cuando vamos a internarnos por alguna cosa, como por ejemplo dar. Así que, y a mí me encanta hablar de la seguridad del paciente, y la seguridad del paciente, por supuesto, la farmacia es un eslabón fundamental, como enfermería, como los médicos, pero también los proveedores, porque ha habido errores en la medicación que llega al paciente que empieza la droguería. Esto doy fe. Bueno, esto es lo que se viene, el debate, ustedes habrán leído la semana pasada, salió en todos los diarios. No se puede tapar el sol con la mano, a la gente le encanta pedir delivery de todo. Tal vez el problema principal no sea quién me lo trae, sino sea de dónde sale. Si es un medicamento legítimo, si es un medicamento que estuvo bien conservado, si no es un medicamento falsificado. Así que seguramente esto lo vamos a estar viendo en los próximos meses. Hay como un rum rum en los medios periodísticos y en el ambiente farmacéutico de que se está trabajando alguna norma, pero bueno, nadie la conoce. Igualmente, decreto siempre se metió. Con decreto, con el DNU, con el DNU siempre Sí. Bueno, lo que pasa es que también lo que se está empezando a ver, porque si ustedes siguen las páginas de alertas de ANMAT, hemos visto medicamentos paraguayos para la semaglutida, el símil semaglutida, no, el otro, tirzepatida, vendiéndose online acá en Capital, ¿viste? O sea, puede llegar a crecer, a ser realmente un riesgo para la salud pública, ¿no? Se está estudiando la distancia a la farmacia. Esto realmente es sorprendente para mí, porque dicen que, bueno, que en las provincias están muy distantes la gente de las farmacias, y entonces hay toda una estadística que han hecho por provincias y qué porcentaje de población y a qué distancia están la población de las farmacias. Bueno, no sé. Me imagino que cada provincia, ya que esto es una facultad no delegada de la Nación, tomará las medidas para resolver esto, ¿no? No sé si desde Nación se puede llegar a resolver esto con tanta consistencia como puede hacerlo cada provincia. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, 4 farmacias en 4 esquinas.
Así que no estaríamos sufriendo de este problema. Eh, Esto de esta que está en el medio, aquí para verificar si este sitio web es legal, es la banderita en España, cuando uno quiere entrar en una página, en una plataforma web para comprar un medicamento online, está esta bandera y uno puede cliquear ahí y les va a avisar si está dentro de lo que son las farmacias habilitadas y el medicamento, por supuesto, va a ser legal si sale de ahí, ¿no? Pero sí, todo esto ya está en el. Y acá les puse algunas que son alertas, las primeras 4 son alertas de la Organización Mundial de la Salud, son algunas más viejitas, pero fíjense que en el 2024 ya había en Reino Unido, en Estados Unidos y en Brasil, Ozempic trucho, ¿no? Y ahora nosotros, acá les tomé la de mayo y la de abril como para ponerles algo, porque prácticamente todas las semanas aparece algo importante de farmacovigilancia en cuanto a producto ilegítimo, medicamento ilegítimo. La semana pasada apareció este sulfato de morfina, que apócrifo, uno falsificado, que tiene el frasco gotero y el otro que tiene el gotero imbuido en el frasco es tapa gotero y el otro tiene el frasco gotero. Entonces, el original es en la etiqueta verde. Y estamos hablando de morfina, trucha. ¿Tenía morfina o tenía agua mineral? Porque encima a veces tienen cosas que son. Totalmente. Tiene agua, bueno. O sea, sí. O sea, en este caso, obviamente, si el paciente está transitando un tratamiento que le causa dolor o está con cuidado compasivo o lo que sea, bueno, no le da resultado, volvemos a la otra morfina. Pero pueden ser medicamentos sumamente peligrosos, ¿no? Y la trixepatida, encima con la locura que hay y todos los efectos adversos que tienen este tipo de medicamentos, que tienen que realmente el beneficio-riesgo ser muy pensado por un médico prescriptor para prescribir uno de estos tratamientos, que sabemos que no es solamente las náuseas o el malestar gastrointestinal. Entonces, realmente que se esté vendiendo por plataformas, LipoLords, que es una expresión que no es de acá de Argentina, realmente es sumamente preocupante. Realmente lo venden sin receta médica. Totalmente, Sí. totalmente. No creo que ningún Bueno, colega acá hay hasta tornillos, bueno, también con productos médicos hay muchísimos productos adulterados, muchísimos. Bueno, y acá los desafíos que ya todos sabemos, ¿no? Son tiempos de cambio, oportunidades de mejora, hay que estar activos, hay que estar alertas, hay que estar cerca de la gente, de las instituciones para ver cómo nos movemos en equipo y cuidándonos entre todos, porque la salud pública la hacemos entre todos. Por supuesto, los decisores están en el gobierno, pero nosotros tenemos que, como se dice ahora en seguridad del paciente, ¿no? El paciente consciente y autogestionando sus propios tratamientos. Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, yo les dejo acá mi dirección de correo, y si quieren ahora, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Alguna pregunta?